Esta es DC Radio, www.dcradio.gov.co. Escúchenos también descargando nuestra aplicación desde su App Store. DC Radio, la emisora de Bogotá. A partir de este momento comenzamos a aprender con la Escuela Radial de la Participación. Bienvenidos a este espacio de formación en competencias ciudadanas. Saludamos a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan hoy en Escuela Radial de la Participación. Este es el programa del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC a través de DC Radio. Hoy un tema muy importante, cómo cuidar y proteger lo público, eso que tanto nos interesa pero que a veces también dejamos de lado porque parece que no fuera nuestra responsabilidad. Pero hoy Edgar David Mayordomo, formador de la Escuela de Participación, nos va a contar por qué hay que cuidarlo y cómo lo podemos proteger. Edgar, bienvenido a este programa. Buenos días a ti, Jimena, a la gente de DC Radio y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, comencemos entonces a decir por qué escogimos esta pregunta para nuestro programa. ¿Por qué cuidar y proteger lo público? Mira, Jimena y audiencia, yo creo que hablar de lo público, de proteger y cuidar lo público, hacerse esa pregunta de por qué cuidarlo, nos remite inmediatamente a la pregunta de pues qué es lo público, ¿no? Y siempre ha sido una pregunta muy compleja, ¿no? Porque siempre se tiende a responder que lo público es de todos y que por eso hay que cuidarlo y no sé qué, entonces que lo público es de todos y ya, con eso salvamos. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá de eso, porque esa respuesta de que lo público es de todos y ya está, es una respuesta muy reduccionista, como que si es de todos no es de nadie. Entonces, en el contexto de la democracia participativa, lo que consideramos es que lo público resulta ser todo aquello que permite el acceso al goce pleno de los derechos individuales y colectivos, tanto cosas físicas como intangibles que permiten que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos. Entonces en eso puede entrar muchas cosas. Un hospital público, por ejemplo, pues es un lugar donde se puede acceder al goce pleno del derecho a la salud. Las entidades públicas, lo mismo, son lo público porque están ahí para garantizarnos los derechos. El transporte público, el espacio público en sí mismo, ¿para qué está? Para garantizar el derecho colectivo del espacio público, del ambiente sano, de la movilidad en el caso del transporte. Entonces uno se va dando cuenta que todo lo público es aquello que nos permite poder acceder al goce pleno de nuestros derechos. Y por eso es importante protegerlo, porque pues imagínate, si no cuidamos lo que nos garantiza y lo que nos protege como ciudadanos, y si no cuidamos eso que se llama lo público, pues evidentemente estamos en la olla, porque por eso se convierte en un deber social el preservar todo aquello que permite y que nos garantiza acceder a nuestros derechos tanto como individuos, como colectivo y como sociedad. A veces, por ejemplo, Edgar, decimos, bueno, lo privado es lo que tenemos de puertas para adentro, es nuestro problema lo que suceda, ¿cierto? Sí. Pero también de puertas para afuera es nuestro problema. Pero porque por supuesto. Si yo abro la puerta de mi casa, dejo una bolsa de basura en el andén, es mi basura, yo sé, pero estoy afectando a las personas que viven alrededor mío. Si hoy, por ejemplo, el carro de la basura no va a pasar a recoger esa bolsa, entonces van a venir los animalitos, la van a destapar, voy a hacer el desorden de una vez en mi barrio. Entonces ya no deja de ser mi basura, mi problema, sino que empiezo a generar un problema con los demás. Entonces ahí estaríamos hablando de que entre lo privado y lo público hay una delgada línea muy delgadita, que nos divide. Muy delgadita, y en mi opinión personal creo que es una línea que de hecho a veces es muy difícil trazarla, y yo no sé si sea necesario trazarla, porque
en la concepción de que lo público y lo privado son dos cosas absolutamente diferentes, hay un montón es donde se crea una cultura bastante compleja que más adelante la vamos a analizar de por qué hay dificultades para cuidar lo público en un país como Colombia. Pero sí, tú tienes toda la razón. Yo creo que seguir dividiendo lo público y lo privado como cosas absolutamente separadas no tiene ningún sentido. Y además porque tú estás planteando algo muy interesante. Sacar la basura pareciera que es un problema netamente individual y no, la basura es mía y de cada quien en su casa, pero nos estamos cada día dando cuenta que la basura es un problema colectivo, porque es un problema de la naturaleza y es un poquito de algo que quiero que hablemos más adelante en el último segmento de cómo la naturaleza es el primer espacio de lo público que hay que cuidar, pero ya vamos a verlo por qué. Bueno, aquí tengo también que usted nos va a hablar de democracia participativa. Totalmente. ¿Qué es la democracia? Mira, la democracia participativa tiene que ver con la transformación del modelo democrático en Colombia a partir de la Constitución del año 91. Hasta el año 91 en Colombia se hablaba de que teníamos una democracia representativa, que quería decir que las personas participaban hasta el punto de elegir a sus representantes. Entonces tú votabas, elegías a tu representante y casi que le firmabas un cheque en blanco al representante, cualquiera que fuera, ya fuera en el legislativo o en el ejecutivo, para que hiciera lo que habían considerado porque te estaba representando. Después del 91 los constituyentes de esa época y las constituyentes dijeron no, la democracia participativa tiene que ser el punto donde las personas no solo participan en elegir representantes que les dan vocería, sino que también es necesario que las personas hagan de manera directa o indirecta parte y participen en la toma de las decisiones que nos atañen como sociedad. Entonces que participamos no solo para elegir a quien nos representa, sino que participamos en la toma de decisiones. Tenemos en cuenta que la democracia está casi que metida en toda la vida cotidiana, que no solo se hace democracia cuando voy a votar cada 4 años, sino que también hago democracia cuando estoy en el transporte público, cuando estoy en el espacio público, cuando estoy también en esos espacios que se consideran privados, porque la familia, si bien es un espacio privado, ahí se decanta todo lo que uno aprende en el espacio público, sin lugar a dudas. Escuchábamos Colombia Connection, una canción hecha por varios artistas. ¿Por qué la estamos escuchando hoy, Edgar? Bueno, pues primero esta canción que ya sonó la versión original en el comienzo del programa. Esta es una versión que la hizo Carlos Vives 20 años después de que se lanzara este tema. Es un tema de Aterciopelados, el original. Y yo lo comparto hoy porque es una canción que representa mucho de lo que es Colombia, de lo que es lo público en Colombia. Esa canción relata no solo la geografía que tenemos, no solo las maravillas naturales que tenemos, sino la cultura que tenemos, las tradiciones que tenemos, buenas y malas, porque también es una caricatura, y pues entender que toda esa mixtura, todo poco de cosas que se mencionan ahí en esa canción, el deporte, la geografía, nuestra cultura, etcétera, pues configuran lo público en nuestro país. Bueno, hace unos minutos hablábamos de la participación ciudadana. Hay un derecho que tenemos a participar y tenemos que entender que hay dos grandes formas de cuidar y proteger lo público y hay unos mecanismos que tenemos para ejercer nuestra participación. ¿Cuáles son esos mecanismos? Es que mira, Jimena, yo creo que si a uno le preguntan, siempre está la pregunta, ¿cómo cuidar y preservar lo público, no? Y para mí esa relación está estrechamente directa con el derecho a la participación. ¿Por qué? Porque ¿para qué participamos? ¿Por qué ejercemos derecho a la participación? Pues entre muchas otras cosas, para cuidar y preservar lo público. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en el primer segmento del programa, lo público es lo que nos permite ejercer nuestros derechos. Entonces, ¿cómo podemos protegerlo? A través del derecho a la participación. Y tú hablas de un tema muy importante, de cómo ese derecho nos permite dos instancias, formales y no formales, para ejercer la participación cuidando lo público. ¿Y cómo sería eso? Esas instancias formales pues son varias.
Cuando tú ejerces de forma directa la función pública, cuando estás en un cargo público, cuando te contrata el Estado para ejercer una función, pues es el primer lugar para cuidar lo público. Tú eres el albacea de lo público, así sea en una cosita pequeñita en el cargo que tienes que ejercer. Entonces, ahí es donde está el primer momento para cuidar lo público. Si el Estado te encomendó una misión y por la cual incluso hasta te pagan, pues imagínate, tienes que ser responsable con la misión que tienes que hacer y con las responsabilidades que tienes que cumplir. Pero no necesariamente hay que ser funcionario público para eso. Como ciudadanos cualquiera de a pie, a través de los mecanismos de participación ciudadana, yendo a votar de manera responsable, no vendiendo el voto por cualquier tamal o por cualquier prebenda, sí. No. Votar responsablemente es cuidar lo público, porque es defender nuestra democracia y propiciar que a esos cargos que toman las decisiones de gestionar lo público, pues lleguen las personas más idóneas y no personas que de pronto van a abusar de esa condición. Además del voto, Edgar, hay otras opciones como por ejemplo el plebiscito, todos los mecanismos de participación. Si yo doy una firma porque estoy de acuerdo o no con alguna cosa que, no sé, por ejemplo, los procesos de paz, bueno, la defensa del medio ambiente, todas estas, a veces nos encontramos en la calle con personas que están buscando firmas para apoyar o para derribar alguna cosa que está sucediendo, así también estamos participando. Pero por supuesto, y estamos participando en el cuidado de lo público, porque un tema que ha sido muy polémico en varios municipios de Colombia, consultas populares para prohibir la extracción minera en esos municipios, donde por fortuna, lo digo desde mi opinión personal, ganó el sí, es decir, que la gente obliga a que sus alcaldes prohíban la minería en sus municipios. Pues imagínense, si eso no es cuidar lo público, de ir a decir yo estoy en contra, o incluso si está a favor, pero es tomar la decisión, es tener partido sobre cuestiones que determinan si lo público sigue como está, se va a desaparecer, lo vamos a cuidar o qué tema. Entonces, por supuesto que estos mecanismos también tienen que ver con cuidar lo público. Bueno. Y uno final, dentro de los formales, el control social a la gestión pública, las veedurías ciudadanas, los mecanismos de control social en general, acudir a los mecanismos de defensa de derechos, es cuidar y proteger lo público. Cuando se establece, y vuelvo incluso al tema de las consultas mineras, cuando se hacen acciones jurídicas en defensa del medio ambiente, o en defensa del espacio público, o en defensa de los derechos, ahí estamos cuidando lo público. Bueno, muy bien. Hay unos mecanismos también que son, lo dijéramos de alguna manera, no formales. Sí, claro, porque es que entonces, ¿qué pensaría uno? Solo puedo cuidar lo público a través de lo formal, a través de unas elecciones, a través de una consulta popular, no, pues resulta y pasa que el cuidado de lo público, pensándose como mecanismos no formales, pues está casi que en el diario vivir de nuestra sociedad. ¿Por qué? Imagínense que uno cuida lo público respetando y haciendo buen uso de los bienes públicos. Cuando sé utilizar el espacio público, cuando no tiro los parques, las avenidas, los andenes, los hospitales públicos, todo lo que consideramos esfera de lo público, cuando yo lo cuido y hago buen uso de él, pues imagínese, ahí está. Pero no se agota ahí, también está conservando el patrimonio histórico de nuestra nación, haciendo buen uso de nuestra cultura, y preservándola como debe ser, promoviendo la memoria histórica. Ahora que estamos en un momento de posconflicto, de tratar de superar el conflicto armado, pues la memoria histórica nos ha demostrado que es aquello que nos permite que la guerra no se vuelva a repetir, pero yo creo que no solo la guerra, sino que no se vuelva a repetir la corrupción, que no se vuelva a repetir el abuso de poder, que además es generador de violencia. Entonces la memoria es la que nos va a permitir recordar por qué hay que cuidar el medio ambiente, por qué hay que cuidar lo público, por qué hay que cuidar el espacio público, las calles, etcétera. Entonces la memoria histórica también juega mucho ahí. Y muchos otros temas también, ejercer responsablemente los derechos, cuando yo no abuso de mis derechos, cuando entiendo que los derechos no son solo para mí, sino son para toda la ciudadanía. Eso también es cuidar lo público. Y también la defensa de los derechos, cuando tenemos que ir a buscar un derecho que no sea garantizado o que se está incumpliendo. Y algo que es importante y que, como lo digo, lo quiero tratar hacia el final del programa, el cuidado y protección de la naturaleza y el ambiente. Eso es también fundamental cuando yo no tiro un papel a la calle, cuando clasifico las basuras en mi casa, cuando evito usar plástico, cuando no desgasto el agua. Todo eso es
cuidado de lo público, que terminan siendo cosas informales porque las hacemos todo el día, a toda hora, sin darnos cuenta. Cuando les enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos también a cuidar el parque, a respetar a sus compañeros en el colegio, a ser puntuales, o sea, todo va poniendo un granito de arena para construir y para cuidar todo nuestro lo que tenemos. Cuerpo es cuidar lo público, porque la humanidad, la condición humana es lo primero que tenemos, es lo primero público que tenemos, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, que siempre se ha considerado que es parte de la esfera de lo privado en esa división público-privado, pues si no cuidamos nuestro cuerpo y no nos cuidamos primero como humanidad, pues menos vamos a cuidar el resto de cosas. Entonces, muy interesante, hasta evitar el bullying en las escuelas, evitar agredirnos, evitar la violencia, es también cuidar lo público, sin lugar a duda. Bueno, muy bien. Usted nos trajo también otro audio de Jaime Garzón. Hagamos entonces la introducción a este audio que van a escuchar. Escuchémoslo entonces. Vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso. Yo lo he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 de la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Pues ahí Jaime Garzón, él muy elocuente como siempre y muy bromista, ya no está con nosotros, vamos a conmemorar 20 años de su asesinato. Él, ahí lo que nos está diciendo, pues un poquito de lo que es Colombia, ¿no? Cómo somos una cultura con ciertos desparpajos con respecto al cuidado de los demás, con respecto al cuidado del otro, que al final yo creo que el cuidado de lo público pasa por ahí, y cómo por un montón de cosas culturales, como el llegar tarde, que es lo que dice él ahí, entonces dice él ahí que las citas a las 8 de la mañana, y nadie llega a las 8, ¿por qué? Ah, no, porque como nadie va a llegar, entonces yo ¿para qué llego a esa hora? Son cosas mínimas, pero que ahí es donde uno empieza a entender por qué no cuidamos lo público, por qué en Colombia es tan difícil entender que lo público es patrimonio de todos y de todas, y que el deber es cuidarlo y preservarlo. Pues porque pensamos que como no es responsabilidad de nadie, y como nadie lo cuida, entonces yo tampoco lo tengo que cuidar. Entonces hasta llegar temprano a una reunión, pensamos que es una cosa mínima, pero ahí está. Y yo quisiera, sumándome a eso de la pregunta que creo que tú vas a hacer sobre por qué hay dificultades para cuidar lo público en Colombia, ¿cierto? Uh-huh. Yo quería traer una cita de un libro de una profesora, ella es la decana o la directora del Departamento de Ciencia Política de los Andes, de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, un libro que se llama ¿Por qué somos tan parroquiales?, se pregunta ella. Es un tema sobre relaciones internacionales, sobre cómo Colombia se ha movido en el escenario internacional, pero ella concluye que Colombia ha sido pues muy parroquial, como muy servil, y por eso siempre hemos estado como muy a la tutela de Estados Unidos, pero ella dice, todo esto pasa porque en Colombia somos parroquiales, porque hay una cultura muy rara, una cultura que ella dice, y voy a permitir leerme esta cita muy cortita, ella dice, Colombia es un país que mira de manera constante su ombligo. Lo hace desde el ciudadano común y corriente, pasando por el empresario y el académico y llegando hasta el miembro de la clase política en la cúspide de la pirámide del poder. Nos miramos a nosotros con optimismo exagerado o con pesimismo mesurado. O sea, o somos la berraquera, el mejor vividero del mundo, o sea, esto es el paraíso, o si no, esto es el infierno, es el hoyo negro, me han dicho. Estamos entre esos dos puntos, dice Sandra Borda, y yo coincido plenamente. No sé si eso piensen mismo los oyentes y tú, Jimena. Dice ella, nos creemos el mejor vividero del mundo o el ojo del huracán, únicamente porque no tenemos o no hemos querido adquirir información suficiente sobre los referentes alrededor de los cuales construimos dichas afirmaciones. ¿Somos el mejor vividero del mundo comparado con quién? ¿Somos el huracán del mundo comparado con quiénes? Entonces esa es la pregunta siempre hemos tendido a eso, o sea, en este país pasa o todo lo malo o todo lo bueno. Y yo creo que detrás de esa concepción de cómo nos vemos como sociedad, hay muchas respuestas de por qué es difícil cuidar lo público. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer otras culturas y cuando uno se da cuenta de las cosas que suceden aquí en Colombia, las buenas cosas que suceden y todos los recursos que tenemos, uno puede decir, somos un país maravilloso, somos un país muy rico, la gente de acá es trabajadora, es amable, es alegre, es berraca, como decimos Totalmente. En Santander,
Pero ¿qué pasa? Yo creería que hay un problema de educación. Y cuando estábamos hablando de la conciencia del cuidado de lo público, creo que es porque en los colegios no se está, digamos, de pronto se enseña a los estudiantes qué es lo público, qué es lo que hace el Estado. Pero en abstracto. Pero es una teoría que se les da para que copien en el cuaderno, pero no se les pone a vivir una experiencia, Tal por cual. ejemplo, entre algo público y algo privado, y que ellos diferencien qué es lo público, qué es lo privado y por qué deben cuidar tanto uno como el otro. Creo que falta que en Colombia la educación sea más experimental. Sí, bastante. Y por supuesto que la educación termina siendo uno de los factores que lleva a que lo público no se cuide. Hasta el punto de que un estudiante, ¿qué hace con su pupitre? Como no es el mío, como después lo va a coger otro, me importa un carajo, chulo rayo, lo vuelvo carajo, bueno, en fin. Pero hay muchas cosas más en el fondo además de la educación. Yo creo que una de las causas es que no hay una cultura de lo público, o sea que no entendemos que lo público es una cosa que nos pertenece a todos. Creo que, bueno, lo decíamos al comienzo del programa, eso todo el mundo lo dice ahí, si lo público es de todos, pero eso no hace mella en la cultura de lo público, de que realmente lo apropiemos, lo entendamos, lo sintamos. Eso es algo importante porque lo que uno no siente no lo apropia. ¿Y qué hace que haya esa no cultura de lo público? Son muchos factores históricos, el hecho de que en Colombia históricamente pues lo público haya estado más bien estrecho a unas clases políticas, que la gente haya sentido que lo público no sea suyo, pero también factores económicos. Sí, en Colombia ha habido mucha exclusión económica, el hecho de que haya segregación social, de que hayan personas que no hayan accedido a los servicios públicos simplemente porque están en condiciones de pobreza, eso hace alejarse a las personas de entender que lo público es suyo y que hay que cuidarlo y protegerlo. Razones culturales, ya las hemos mencionado, razones incluso políticas. Hay a quienes les interesa claramente que la gente no sienta que lo público es suyo y que por eso no tiene que defenderlo, porque es que el cuidado y la protección también trae consigo la defensa de lo público, sin lugar a dudas. Y hay una, no sé si se puede decir polarización, que influye en que, por ejemplo, a veces las personas, si no están de acuerdo con el alcalde o el alcalde no es de su grupo político, entonces no aportan, no cuidan los espacios públicos, no les interesa participar, y entonces cuando sí hay un alcalde que es de su partido político, de su afinidad, de su afinidad, entonces ahí sí participamos, ahí sí hacemos, pero debería ser siempre, porque es que es nuestro entorno, es nuestra ciudad y crece o no dependiendo de nosotros mismos. Tal cual, uno siempre va a decir, ay no, yo como está de turno alguien que no me gusta, y eso es legítimo, en la democracia es necesario que haya oposición, pero la oposición no se hace destruyendo lo público, sino se hace en el ejercicio de el control, como lo decíamos al comienzo, en el ejercicio de la vigilancia, de la oposición legítima y legal que se puede hacer, pero pues uno no puede oponerse a un gobernante arruinando lo público, porque siempre, lo público siempre va a estar. Es como esa cosa que es muy propia de la ciencia política, pero que me encantaría que todo el mundo entendiera. Hay que aprender a distinguir entre gobierno y Estado. Los gobiernos son de turno, el Estado se supone que va a ser para toda la vida. Y entonces, el Estado es nuestro, nosotros nosotros Estado, pagamos los impuestos y además, con esos impuestos se mantiene el Estado. Se mantiene el Estado. Y además no solo eso, no solo por una razón de impuestos, sino por una razón de derechos. El Estado y la democracia existen para que gocemos plenamente de nuestros derechos. Si eso no existiera, no podríamos hablar del derecho a la vida, el derecho al ambiente, bueno, y todas esas cosas. Bueno, hay un ejemplo que quiero traer aquí a este programa, porque me pareció muy interesante y cabe completamente en lo que estamos hoy hablando. El rector de un colegio público llegó a ese colegio, encontró los pupitres dañados, las paredes rayadas, basura por todo lado, digamos que es algo que entre comillas ha caracterizado a las instituciones públicas, que a veces llegamos y encontramos rayadas las paredes, todo, bueno. Y entonces él llevó a esos estudiantes a un colegio privado y luego les preguntó qué era lo que más les gustaba de ese colegio, y ellos dijeron que está limpio, que los pupitres están nuevos, que las paredes también están limpias, que hay decoración por todo lado. Entonces él les dijo, bueno, si eso es lo que les gustó de allá, y se supone que lo que no les gusta de aquí es lo contrario, entonces ¿de quién sería la culpa? ¿Del rector, del Estado, de quién? Entonces ellos dijeron, no, nuestra, porque nosotros somos los que rayamos, los que hacemos. Entonces cada salón escogió un color
y pintó una pared de ese color y pintó los pupitres de ese mismo color. Entonces había un salón amarillo, otro rosa, otro blanco completamente, otro negro, otro rojo. Ajá. Y los estudiantes aprendieron a mantener limpio y bonito su colegio. Porque sintieron que era de ellos, porque hubo ese sentimiento, esa apropiación, ese deseo incluso, porque es que esto tiene que pasar por ahí. Siempre hemos pensado que lo público se mantiene perfecto y impoluto y limpio porque es lo público y ya está, pero no hay la razón de fondo de venga, pero ¿por qué hay que hacerlo? Y también está ese otro ejemplo, o esa otra situación que plantea tu ejemplo, lo público siempre tiene que ser lo sucio, lo maltrecho, y no, si nos apropiamos de él, creo que vamos a entender que es necesario, que hay que cambiarlo. Y yo quería anunciar otras cositas, pero bueno, creo que hay que hacer una pausa, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa en este programa Escuela Radial de la Participación, pero ya regresamos para seguir hablando de cómo cuidar y preservar lo público. La Escuela Radial de la Participación los invita a hacer una pausa. Ya regresamos. Píntela que yo se la coloreo. Sin vergüenza yo a mis hijos les dedico más horas, ayudando a su educación. Los escucho, los oriento, les explico, leemos juntos y repasamos la lección. Les enseño sin vergüenza y con paciencia a que aprendan y estudien a conciencia. Un verdadero hombre asume su labor de hacer a sus hijos gente mejor. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Radio Comunitaria, Radio Participativa, el punto de encuentro de los medios comunitarios y alternativos de Bogotá. Todos los sábados desde las 11 de la mañana en DC Radio, la emisora de Bogotá. Ahora en www.sexperto.co puedes agendar una cita de salud sexual y reproductiva. Busca la sección Agenda una cita con un sexperto y diligencia los datos que la plataforma te solicita. Selecciona el lugar de atención y el horario que más te convenga. Acude a la cita de manera gratuita. Un profesional experto en salud sexual y reproductiva te atenderá y orientará de manera anónima y segura. www.sexperto.co. Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. Las grandes voces pasan por DC Radio. Juan Gozaín. El país se informaba en último rincón de Colombia, donde no llegaba un periódico, o donde no había un televisor, donde no había ni luz, había un transistor oyendo noticias. La radio es un factor unificador y es un factor de desarrollo y de progreso de Colombia. No solo fue un instrumento fundamental en el escenario que usted menciona, sino que además fue el más humano. Le voy a decir por qué. Porque no hay ningún medio de comunicación, ni siquiera los medios electrónicos de última invención, los más recientes, las redes sociales, el WhatsApp, lo que quiera, el YouTube, el Twitter, todos, no hay ni uno de esos medios, ni televisión, ni periódicos, ni revistas, que tenga el valor humano que tiene la radio. Y le voy a decir cuál es la comunicación con la gente. Queremos hablar con usted, estar en contacto. Síganos en nuestras redes sociales como DC Radio Bogotá. Así va su calle. Conozca todo sobre las intervenciones que realiza la Unidad de Mantenimiento Vial en su barrio. Visítenos en www.umb.gov.co. Alcaldía de Bogotá, Unidad de Mantenimiento Vial. Nadie le va a dar trabajo aquí. Usted es un aparecido, no se le olvide. Así que limpie esos baños antes de que lleguen los clientes. ¿Te suena familiar? La explotación en trabajos o servicios forzados es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces de algún caso de una persona obligada a realizar un trabajo o servicio forzado con falsas promesas, bajo amenazas, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. Dese cuenta de los acontecimientos más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. DC Radio, la emisora de Bogotá. Hola María, hace mucho no la veía y me contaron que está ayudando a la comunidad en procesos de participación. Así es, Andrés, antes me la pasaba aburrida, sin hacer nada y con ganas de irme de la ciudad, pero desde que conocí la escuela de participación, aprendí y me di cuenta de que tengo las cualidades de aportar en el desarrollo de mi ciudad. Conoce más en participacionbogotá.gov.co. Yo participo. Yo participo. Yo participo. Alcaldía de Bogotá. Tolerancia. Cuando usted tiene clarito que para pelear se necesitan dos, prefiere llevar la parra en la buena, respirar, contar hasta 10 y así controlar la situación. Fácil.
Alcaldía Mayor de Bogotá. De lunes a viernes, a partir de las 7:30 de la noche, sintonice en DC Radio Capital Noticias, el noticiero de Canal Capital, www.dcradio.gov.co. Somos la emisora de Bogotá. Lo pongo en su puesto. Sin vergüenza al tener sexo, de usar siempre condones. Estar tranquilo y protegido son mis dos grandes razones. Protegerse en pareja ya no es algo embarazoso. Si cuidarse siempre es bueno, compartirlo es delicioso. Sin vergüenza yo lo compro, yo lo llevo, yo lo pido. Sin vergüenza me lo pongo, no propongo, yo decido. Un hombre de verdad a su pareja siempre cuida, y a la hora del buen sexo el condón jamás olvida. Sin vergüenza, ajá, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Alcaldía de Bogotá. Continuamos aprendiendo con la Escuela Radial de la Participación en DC Radio. Regresamos a nuestro programa preguntándonos por qué estamos en momentos en los cuales no hay una conciencia de cuidar lo público, Edgar. Pues veníamos hablando de esos factores de que no hay la cultura de lo público, ¿cierto? Pero a ella se suman otros factores, la corrupción como un fenómeno endémico tanto del Estado, hay que reconocerlo, como de la sociedad misma. La corrupción está enquistada en muchos sectores y eso hace que no permitamos entender que lo público es de todos y que hay que cuidarlo. Hay otros elementos también, el abuso de autoridad. Durante muchos momentos de nuestra historia, sectores políticos que han accedido al poder han abusado de él. Y eso ha generado una mella en nuestra sociedad que ha llevado a que la gente o sea, como que sienta que lo público, como es de otros, porque abusan de él, pues no tengo por qué cuidarlo. Y también los innumerables conflictos de intereses en el Estado mismo y en la conducción de la sociedad. Cuando alguien llega al Estado simplemente porque le interesa favorecer unos intereses particulares y no los intereses generales, ahí hay un problema que hace mella en que no cuidemos lo público. Y finalmente todo ese clima, toda esa situación genera una amplia desconfianza en la democracia y en las instituciones. Entonces la gente se da cuenta de que el que llega al poder abusa de él, y el que no está en el poder entonces tampoco le importa. Entonces, ¿yo para qué voy a cuidar algo que nadie cuida? Entonces todo el mundo genera desconfianza, genera apatía a la democracia y eso redunda en una apatía al cuidado de lo público. Bueno, ¿y qué hacemos entonces para transformar este estado de las cosas? Sí, es muy importante, porque uno diría, no, eso es lo habitual, no, pero hay corrupción, hay desastre, entonces no hay nada que hacer, chao. Pues no, todo esto que sucedió, que hemos enunciado maluco, no lo inventó Dios, ni bajó de la naturaleza, no, todo eso lo creamos los mismos seres humanos, o sea que los mismos seres humanos podemos transformarlo. ¿Qué se puede hacer? Yo digo continuar con los procesos históricos que viene viviendo Colombia durante las últimas décadas, especialmente desde la Constitución del 91 y sumado con el Acuerdo de Paz. ¿Por qué digo ese proceso histórico? Porque quierase o no, a pesar de que todavía hay muchas cuestiones que hemos denunciado aquí de falta de cultura y etcétera, pues desde el 91 para acá y unos años atrás, en Colombia ha habido, hay que reconocerlo, la formación de una ciudadanía mucho más informada, consciente, que entiende que el voto no se regala por un tamal, sino que es una decisión de vida, que entiende que lo público es la defensa de los derechos y la protección de los derechos, y pues la Constitución del 91 hizo una apertura democrática que llevó a que no solo los liberales y los conservadores, que habían sido los que siempre habían estado gestionando lo público, sino que nos llevó a pensar y a entender y a vivir que lo público lo defendían los indígenas, lo defendían los medioambientalistas, lo defendíamos las comunidades LGBTI, lo defendían las mujeres, lo defendían los niños, lo defendían las juventudes. Entonces se entendió que todo el mundo tenía que ver con esto, no solo los que estaban allá arriba en el poder. Y el proceso de paz, ni más ni menos, permitió que Colombia entendiera que lo público no era solo defender la seguridad, o sea, solo tener la bota militar ahí garantizando que no me robaran o que no me mataran, sino que lo público es también preservar el agua, el medio ambiente, garantizar derechos, salud, educación y etcétera. ¿Qué más? Otra cosa fundamental, que ya lo hablaste tú, la educación. Continuar haciendo pedagogía en los diferentes campos posibles para seguirnos formando en esa necesaria cultura del cuidado y protección de lo público, para que, entre otras, creo yo, no suceda esa hecatombe ambiental a la que estamos expuestos. Porque es que eso es, como ya lo he insistido, y que es con lo que quiero que un poco terminemos el programa, entendamos que también cuidar lo público no es solo cuidar la platica de los impuestos, porque siempre además entendemos que lo público es la plata, ¿no? El patrimonio público es los impuestos que me cobraron. Obvio que pasa por ahí, pero también, entre otras, está la naturaleza y que hay que, por supuesto, preservarla.
Bueno, vamos a escuchar otra canción y ya regresamos para hacer los comentarios. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Bueno, Edgar, ¿la naturaleza es hoy entonces el primer lugar público que debemos cuidar y proteger? Por supuesto, por supuesto. Y esta canción con la que abrimos este segmento, que es de Michael Jackson, Earthsong, una canción que ya tiene casi 25 años, concientiza sobre eso, sobre cómo él dice, what about, o sea, se pregunta eso, ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el ambiente? Y es muy importante preguntarnos todo eso, sobre todo entendiendo que la naturaleza es el primer espacio público que tenemos, pero ojo, no quiere decir que como es un espacio público, entonces es propiedad de la humanidad, que eso es, el exceso de racionalismo nos ha llevado a entender, a malentender eso. Entonces la naturaleza es propiedad de la humanidad y es un recurso nuestro. Error craso. La naturaleza es el ambiente del cual nosotros hacemos parte. Entonces, si no lo cuidamos, pues claramente, y no entendemos que somos parte de él y que de su cuidado y su preservación incluso depende el cuidado de nosotros mismos. Entonces, cuidar la naturaleza no es para cuidar el recurso que algún día se nos va a acabar para el uso de la humanidad, porque la naturaleza no es recurso de la humanidad, sino que cuidar la naturaleza es cuidar nuestra propia casa, porque nuestra casa por excelencia es esta, la Pachamama, el planeta Tierra. Entonces imagínense. Pero además, porque si no detenemos los niveles de destrucción que estamos generando en la naturaleza, en el planeta, con la contaminación del agua, la contaminación del aire, la destrucción de los diferentes ecosistemas tan complejos y necesarios para nuestro planeta como es la Amazonía, la deforestación, si no detenemos esa destrucción acelerada del planeta, pues imagínense que eso que yo llamo, o que se me ocurrió denominar la hecatombe ambiental, sí o sí va a terminar sucediendo. Y no solo lo digo yo, Hollywood y la literatura y la ciencia ficción ha hecho un montón de películas de que algún día el planeta nos va a terminar devorando a nosotros mismos, porque nosotros mismos que generamos esa situación. Pues si no le ponemos coto a eso, entendiendo que ponerle coto a eso es cuidar lo público y protegerlo y preservarlo, pues la naturaleza nos va a terminar destruyendo. ¿Qué recomendaciones puntuales podemos hacer a nuestra audiencia para este tema? Mira, Jimena, ya a partir de lo que hemos dicho, pedagogía, aprendizaje, yo creo que generar conciencia colectiva, recordar, mire, cuando uno va por la calle y ve que alguien tira un papel, acercarse a esa persona de manera respetuosa y decirle, joven, se le cayó el papel, ahí empiezan a hacer tareas como ese tipo. Hacer pedagogía, pero no desde arriba, no desde esa idea de yo enseño al otro a cuidar lo público, no, sino como tú lo decías hace un rato con la educación, generando experiencias, pero experiencias no ficticias, no, experiencias reales en el diario vivir. Una cosa fundamental, acudir a las normas básicas que existen en este país para cuidar lo público y las normas básicas del establecimiento jurídico colombiano. Mira, a mí a veces me acusan, creen que yo soy un abogado leguleyo aburridísimo, y pues porque yo mismo creo que las leyes son aburridas, son tediosas y nadie las conoce, pero parte de no conocerlas es donde radican muchos de los problemas de nuestra sociedad, porque quieras o no, gústenos o no, las leyes están ahí y con eso se gobierna y se ordena la sociedad. Entonces, acudir a conocer y releer si ya se las leyeron o si no se las leyeron, leer las diferentes normas que reglamentan el establecimiento jurídico colombiano, volver a la Constitución, entender por qué los derechos fundamentales y los derechos colectivos son una garantía para vivir bien, pero cómo esa garantía depende de que lo público exista y de que lo público funcione de manera eficiente, responsable y cuidado y preservado por todos. Leerse todas las leyes que regulan la contratación pública, por ejemplo. Aquí vivimos hablando diariamente de que nos roban la plata, de que nos roban los recursos públicos, pero nunca nos preguntamos, oye, ¿y cómo funciona la gestión pública? ¿Cómo se contrata, cómo contrata el Estado? ¿Cómo se hace una obra? Nunca nos preguntamos, simplemente estamos diciendo, nos robaron, nos roban, corrupción, 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 pero la desinformación es el primer elemento que permite que esas cosas pasen. Entonces, indaguemos cómo funciona la contratación pública, la ley 80 de 1993, la ley orgánica de cómo funciona el Estado, la 489 del 98. Leer leyes no es divertido, insisto, pero hay que hacerlo, porque ahí está la regulación de cómo debe funcionar el Estado y sobre todo los mecanismos de cómo proteger que todas esas cosas malucas que dijimos hace un rato, abuso de poder, corrupción, se eviten y no sigan sucediendo. Las normas que reglamentan la participación ciudadana, la ley 1757. ¿Por qué la participación ciudadana es cuidar lo público? Eso es muy importante.
y todas las normas distritales que hay en materia de esto, ¿cierto? Internet, Google hoy día nos abre la posibilidad de buscar muchísima información. No dejemos de buscar este tipo de informaciones. Les recomiendo el libro de Sandra Borda de por qué somos tan parroquiales. Insisto, si ahí se habla de cómo de relaciones internacionales. En el fondo ella está planteando de por qué de que hemos sido parroquiales más bien, producto de eso, de esa falta de cultura y de conciencia de que lo público es de todos y de que yo tengo que ver con eso. Y también, mire, fíjate tú que en este tiempo de más media, de Netflix, de HBO, de la literatura, el cine y las series terminan siendo puntos para un poquito complejizar y entender que lo público se cuida. Cuando uno mira series de televisión de otros países y ve que existen una cantidad de, ¿cómo se llama esto? De infraestructura incluso, que uno ve que no, que en otras ciudades hay un montón de vainas y están desarrollados, y uno ve que Colombia no es capaz de hacerlo, que porque estamos, un poquito de lo que decíamos hace un rato, o somos el mejor vividero o somos el huracán, el ojo del huracán. Pues no, también ver a los otros, ver a los demás desde el cine, desde las series, nos permite también entender que hay cositas que tenemos muy valiosas, o sea que tampoco estamos en el infierno, pero que tampoco estamos en el paraíso y que podemos llegar a él, pero que es cuestión de organizarnos como sociedad y de entender que los derechos, que lo público no es solo del alcalde, del presidente o del Congreso, sino que es de todos y todas. Hay una serie, precisamente una serie española, que se desarrolla en un colegio público y en la que el profesor de filosofía invita a los alumnos a que no traguen entero, a que se pregunten, Merlí, sí, a que se pregunten de cada cosa que pasa en su vida y en su ciudad, por qué está pasando y qué pueden hacer ellos para que sea diferente. Entonces es muy interesante esas series que nos ayudan también a reflexionar y a revisar cómo nosotros mismos estamos actuando frente a cualquier situación y cómo en las instituciones nos pueden enseñar a ver más allá, a no vivir por vivir, sino a pensar cómo puedo yo aportar a la sociedad. Si yo soy un profesor, o soy un médico, soy un abogado, o soy un ingeniero, ¿qué estoy aportándole yo a mi ciudad, a mi país, a la cultura misma? Entonces, pues sí, muy interesante. Y porque yo estoy convencido de que la escuela nos enseña química, física, matemáticas, un montón de temas, pero todo eso debe redundar en una cosa central, en un propósito y un fin básico de la escuela, formarnos como ciudadanos y ciudadanas, y una de esas cosas es formarnos en el cuidado de lo público. Y recomiendo una película colombiana que ya es viejita, es por ahí del año 2000, que se llama Como Perros y Gatos. Es una película que se desarrolla en el sur de Bogotá, es la confrontación de dos polos dentro de un barrio, donde la pelea es por la energía eléctrica. No les voy a expoliar el final, pero termina siendo un poquito trágica, pero nos da cuenta de cómo el mal debate y las peleas y el conflicto de intereses por un tema público como es tener energía eléctrica lleva a la hecatombe de esa comunidad, de esa película. Se la recomiendo, está en YouTube, Como Perros y Gatos, es una película del año 2000. Edgar, ¿usted qué cree? A pesar de que hay un desconocimiento de lo público y una falta de interés por cuidar y proteger lo público, ¿la gente está participando cada vez más? Yo creo que sí. Yo creo que es un escenario raro. Es un escenario donde, por un lado, el mismo sistema económico mundial como está ahora, hablemoslo a carta blanca, el capitalismo en su fase actual y el neoliberalismo lleva a que, o provoca o genera que las personas como que se aparten de lo político. Como que lo político no es lo mío, yo solo me dedico a mi actividad económica, a mi actividad privada y lo que pase con la sociedad me importa un carajo. Pero del otro lado, uno, toda la crisis ambiental que estamos viviendo. Dos, en el caso particular de Colombia, los procesos históricos de los que hablé hace un rato, la Constitución del 91, la apertura democrática que ella generó y la posibilidad de haber logrado un proceso de paz que, palabras más, palabras menos, un indicador muy clave dejó las elecciones de hace un año, que fueron las primeras elecciones que vivió Colombia después de haber firmado el proceso de paz. La participación política creció en un casi 10%.
Entonces, Colombia en este momento vive un escenario muy raro porque es la mezcla entre de un lado, esa intención del sistema capitalista de despolitizar a la gente, de hacer que la política no tenga nada que ver con la gente, pero del otro lado un escenario colombiano en el cual la política, no solo la política, sino el interés de la gente por entender que los problemas no son solo propios, sino que son colectivos, ha llevado a que un amplio sector de la ciudadanía esté más interesada, y sobre todo por lo que también digo, el medio ambiente. El medio ambiente nos obligó a todos y a todas a pensar que si yo gasto más minutos de la llave abierta, no es solo un problema mío ni de mi recibo y de mi bolsillo, sino que es un problema de toda la naturaleza. Entonces es un momento donde están esos dos factores ahí como generando un clima, diría yo, muy interesante. Bueno, sí, Edgar, usted tiene toda la razón. Trabajando aquí en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer muchas organizaciones sociales juveniles. Sí. En este momento hay una red de organizaciones de más de 300. Imagínate. Entonces, estamos viendo que los jóvenes se están preocupando por transformar esas realidades que de pronto no les gustan tanto, que no les traen tantos beneficios a su comunidad, y están buscando la manera de vincular a la gente para que empiece a trabajar, a poner algo de su interés en transformar las cosas, en mejorar su barrio, lo que sucede en su barrio a nivel de medio ambiente, a nivel de salud, a nivel de educación. Tenemos varias organizaciones también con que a través temas, de la además, estrategia de 1+1 nos han enseñado que podemos tener nuestra propia huerta en la casa, que podemos a través del deporte, además, no solamente cuidar nuestro cuerpo, sino generar una empatía con los vecinos y luego crear proyectos muy interesantes. Entonces, pues sí, la invitación entonces es, y para que ya vayamos haciendo el cierre del programa, a que la gente se interese por cuidar lo público. Como decíamos hace un momento, lo público es prácticamente todo, sí. O sea, desde cuidar su cuerpo está aportando a lo público. Tal cual. Y a que se interese entonces también por aprender un poco más sobre todo lo público, Edgar. Y que tú has reseñado algo muy importante con respecto a las organizaciones juveniles y a las nuevas generaciones, diría yo. Y eso hace parte de la democracia participativa que tú preguntabas al comienzo del programa. Nosotros y sobre todo nuestros padres, nuestros abuelos, las antiguas generaciones, las generaciones del 91 para atrás, entendían que participar y cuidar lo público solo eran los mecanismos que aquí llamamos formales. O sea, yo solo podía acceder a cuidar algo o a gestionar algo público porque llegaba a un cargo público o porque me elegían o porque... iba a votar. O porque iba a votar, y si no era eso, entonces no había. Estas nuevas generaciones y todo lo que tú estás diciendo de organizaciones que trabajan todos los temas, ambiente, salud, educación, arte y cultura, está demostrando que ya hay un chip en las nuevas generaciones de que la democracia, lo público y lo político no solo está en los canales habituales y formales, sino que pasa por la vida entera, pasa por la cotidianidad, pasa por cómo me relaciono con los demás, pasa por la salud, por la educación. Entonces es entender, y ahí eso es un logro de la democracia participativa, diría uno, porque se logró entender que construir sociedad y participar de ella no es solo a través de la formalidad de ir a votar o estar en el Estado, y que el Estado es el único vehículo para generar construcción de lo público, sino que hay 200 millones de esferas posibles y la cotidianidad misma es el escenario para que ellas sucedan. Entonces es un logro de esa democracia que entendió que no es solo lo formal, que no es solo lo estatal, sino que es la vida misma la que nos lleva a decir: estamos participando, estamos en un contexto de democracia donde todo el mundo hace parte de, o estamos en un contexto donde cada quien anda por la suya o solo unos poquitos deciden por los demás. Bueno, Edgar, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Invitamos entonces a todos nuestros oyentes a seguir interesándose por los temas de lo público y a seguir aprendiendo a través de la Escuela Radial de la Participación. Así que los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias, Jimena, y gracias a la audiencia. Esperemos que haya sido de mucho provecho. Y a cuidar lo público, que no es simplemente nuestros impuestos o lo que parece visible, sino que cuidar lo público es lo que nos garantiza vivir en sociedad plenamente. Bueno, muchísimas gracias. Feliz sábado para todos. Feliz sábado.